Gloria al Señor. Vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de San Marcos, capítulos 4 y versículo 35, para la gloria del Señor. Y voy a hacer las que dijo Moisés cuando llegó a Egipto. Él llegó a decirle: deja ir a mi pueblo. Gloria a Dios. Voy a predicar en que sea algo corto, antes que me vayan a decir: deja ir a mi pueblo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer lo más breve posible. Dios tiene una palabra especial en esta tarde. Hablaba con mi esposa anoche. Ayer nos levantamos algo temprano y como a las 4 de la mañana nos pusimos a leer un ratito la palabra del Señor y a comentar acerca de un devocional, de una palabra que el Señor tenía en ese momento. Digo que era para nosotros dos quizás en ese momento, y le digo yo, este versículo está bonito como para predicar. Entonces, porque me acordé de un hermano hace muchos años, y eran dos. Uno de ellos, el versículo que le gustaba, allí dijo: allí voy a predicar porque allí me gustó. Entonces, y es la palabra del Señor. La diferencia que hay que pedirle al Señor que traiga la palabra que Él necesita para su pueblo en ese día, en vez del versículo que a mí me gustó. Amén. Porque hay tanta escritura en la palabra del Señor. Entonces, estaba el otro que dice: no, yo solo me paro detrás del púlpito y abro la Biblia mientras estoy hablando con los hermanos, la apogeo y pongo el dedo ahí, y ahí donde lo puse, ahí voy a predicar. Dice: gloria a Dios. Pero pasó un día que lo puso en una de esas páginas que solo tienen la mitad, y la puso donde no había nada. Y dijo: bueno, hermanos, hoy no va a haber predicación porque puse el dedo donde no hay nada acá. Gloria a Dios. Y así le pasa a mucha gente. Y estando en la madrugada hablando de las cosas del Señor, y había una palabra tan hermosa, y le digo yo a mi esposa: voy a estudiar este tema, pero bueno, no había recibido que era para hoy, y realmente era para nosotros en la madrugada y no era para este día. Entonces el Señor me dio una palabra para compartir con ustedes, y está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y versículo de San Marcos 4, 35. Ahí, cuando lo encontremos, dicen un amén, y nos ponemos en pie siempre en honor a la palabra del Señor. El juez de todos los jueces está en la casa de Dios. Cuando algunos ya han estado en la cárcel, y cuando entra el juez, en las cortes, cuando entra el juez, se dan cuenta que solo pega con el martillo y todo mundo se pone en pie. Gloria a Dios. Y aquí está el Señor en este lugar, y en reverencia a su palabra nosotros acostumbramos de ponernos en pie para ver lo que el Señor nos va a decir en esta tarde. Quiero decirles, como dijo un hermano en una oportunidad, espero que haya orado para que el Señor hable a su vida. Gloria a Dios. Que el Señor hable a su vida, no que yo vaya a hablarle a su vida. Y dijo él: apenas yo, dice, puedo hablar para mí mismo, y ya como hablar para los demás, queriendo decir que yo no les puedo ayudar, pero sí conozco a alguien que les puede ayudar. Amén. Gloria a Dios. Sí conozco al Señor Jesucristo, que Él sí tiene una palabra para su vida en esta tarde. ¿Estamos listos todos? Gloria a Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Voy a pausar ahí. Cuando dice que se anegaba, la palabra significa que ya casi los cubría. La palabra habla de que alguien que lo está queriendo cubrir con algo líquido. Entonces era que el agua ya se estaba entrando dentro de la barca y las olas casi los cubrían.
Y él estaba en la popa. Bueno, aquí hay unas palabras que va a tocar que darle un discernimiento porque a veces no las hemos escuchado antes. La popa es la parte de atrás del barco, donde se sienta la gente, donde en algunas partes ponen hasta una cama para dormir. Él estaba allá atrás, en la popa del barco, durmiendo sobre, aquí está otra, sobre un cabezal. No es un cabezal del que manejaba hermano Armando, no es de esos cabezales. Para ellos, un cabezal es una almohada, gloria a Dios. Eso es precisamente lo que significa. El que estaba en la parte de atrás del barco, acostado, y había puesto una almohada, gloria a Dios, es sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y me voy a pasar al versículo 1 del capítulo 5 y dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Con este versículo quiero decirle que llegaron al destino donde iban. Amén. Gloria a Dios. Con esto quiero decirle también en el versículo 35 dijo: pasemos al otro lado. Se levantó la tormenta cuando ellos iban obedeciendo la palabra del Señor. Entendamos que aún bajo la perfecta voluntad de Dios se van a levantar tormentas en la vida de la persona. No significa que quizás vamos fuera de la voluntad de Dios. Iban obedeciendo al Señor y también llegaron al destino donde se habían propuesto en un principio. Quiero hablarle bajo el tema la tormenta perfecta. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios sabe cuánto nosotros podemos llevar, cuánta es la carga que podemos aguantar, cuánta es la temperatura, cuánto tan alta la marea que podemos soportar. Y Él la envía o Él la permite para que nosotros aprendamos a depender más de Él, aprendamos a crecer. Pero sí tengamos algo en mente, que esa tormenta es perfecta y que fue diseñada específicamente para usted, específicamente para mí. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta hora, Padre eterno, por su palabra. Padre bueno, siempre habrán tormentas en la vida, Señor, y posiblemente alguien está pasando por una tormenta, o alguien viene saliendo de una tormenta, o alguien ha pasado por una tormenta, Señor, para darle la gloria de vida a su nombre. En esta tarde, Padre bueno, oro, Señor, por aquella persona que está escuchando esta palabra, Señor, por aquella persona que necesita, oh mi Dios, necesita, Padre Santo, no una tormenta, sino una palabra de esperanza, Padre bueno, en este lugar, oh Señor, para que podamos entender, oh Padre eterno, que sea como sea la tormenta, hay alguien que está en control. Gracias le damos, Padre Santo, por su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. La tormenta perfecta. Yo me ponía a pensar, sería algo tan bonito si nosotros, los que han vivido en Florida, han visto esos cuadros así, o los que han estado allá por Miami. Eso se ve así. ¿Y cómo pasan esas tormentas? Y cuando yo veo las palmeras, me acuerdo de que el justo florecerá como la palmera. Y el justo, amén, es como esos árboles. Una vez di un estudio acerca de la palmera. Tal vez lo traigo un día de estos. Amén, eso es tan bonito. Porque yo me relacioné tanto cuando escuché ese versículo por primera vez, porque estudié una asignatura en la universidad que se llama botánica, que estudia las plantas. Y me puse a estudiar esa planta desde un punto de vista secular, o sea, no viéndolo como lo describe en la Biblia, sino viendo las características de esa planta.
y esa planta es bien flexible, como debía ser cada cristiano, flexible. Ella se dobla, o sea que casi hace un arco y topa ahí abajo, pero cuando pasó el viento, está de regreso. Y siempre como el justo, la mirada hacia arriba, gloria al Señor. Y donde está esa planta, traen agua a la superficie, así como cada cristiano debe traer agua a la superficie. Y luego empiezan a nacer hijos alrededor también. O sea, se puede relacionar tanto. Y solo las ve usted de aquí de Jacksonville para abajo. Aquí en Sur Carolina hay unas poquitas, pero aquí para abajo. Y dicen, ¿y por qué será que en Boston no se crecen esas plantas? Ya el área de arriba yendo para Maine, ya no se ven esas plantas. Y no, porque no se dan en el frío. Ok. Y ya terminó la discusión. Lo que sucede que la planta en esa condición de frío no se le desarrollan las defensas que como la persona tiene que tener defensas en el cuerpo para las enfermedades. En el frío a la planta no desarrolla esas defensas contra los insectos y las enfermedades, entonces por eso es que se muere. Y es exactamente lo que le pasa al cristiano cuando se enfría. En las áreas de frío no se le desarrollan las defensas, gloria al Señor, pero cuando estamos en el calorcito, cerca de Dios, cerca de los hermanos, las defensas están fuertes y estaremos nosotros también aptos para recibir cualquier viento de esos que aparecen en la vida de una persona. Eso es una nota nada más. La tormenta perfecta. Qué bueno sería si nosotros tuviéramos un meteorólogo que nos diga, va a pasar algo la otra semana, el miércoles te van a llamar que tu niño se quebró el brazo en la escuela, o así sucesivamente, la otra semana te van a despedir del trabajo, que nos diéramos cuenta de las cosas que van a suceder, pero eso no es el caso. Lo único que se nos ha prometido que van a venir tormentas en la vida. Eso sí ya nosotros lo tenemos seguro. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y por eso es que en la sabiduría de Dios, Dios no quiso decirnos a nosotros lo que va a pasar en el caminar de nosotros, como a Moisés. Nunca le dijo que iba a guiar un pueblo rebelde por el camino. Solo le dijo, saca a mi pueblo de Egipto a la tierra que yo les voy a dar, allá que fluye leche y miel. Y como dicen, terminó la conversación y vas a salir de allá. Si se levanta Faraón con fuerza, tú vas a hacer esto, vas a hacer milagros en mi nombre y todo esto va a pasar. Pero no le dijo que el pueblo iba a ser rebelde, que se iban a poner a adorar otros dioses en el camino, que iban a ver serpientes en el camino, que se les iba a terminar el agua. No le dio ningún detalle. Si le da detalles, quizás dice, mejor no, manden a otro. Amén, gloria a Dios. Él le dice, vas a ir como dicen, del punto A al punto B, y ya. No le da detalles lo que va a pasar en el camino, porque si no la persona mejor dice, mejor no me muevo de aquí donde estoy. Gloria a Dios. Entonces, en la vida de nosotros es igual. El Señor no nos da esos detalles. A los discípulos les dijo, pasemos al otro lado. Ellos dijeron, gloria a Dios, y aquí va el Señor con nosotros. Vamos al otro lado, allá a la región de los Gadarenos, de Gadara. Ellos iban bien contentos. Entonces, así nos pasa a nosotros también. Y por eso el Señor en su sabiduría no nos da los detalles. No dice que van a venir crisis financieras a la casa y que van a traer crisis en el hogar y tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, para que nosotros vivamos confiando en el Señor, en los años 80, 90, cómo la gente gastaba dinero llamando al número 800 no sé qué, porque allá le iban a decir, le iban a predecir el futuro, gloria a Dios, y estafando gente. En aquel tiempo eran como a $4 el minuto, en esos tiempos. No sé si hoy todavía exista eso, pero pasaba mucho en ese tiempo, y era en aquellos tiempos que vivíamos mucha gente en una sola casa, y el teléfono de línea, todo se pagaba entre todos, pero a veces pagábamos $5 cada uno, y el bill era de $30, $40, pero a veces venía ese bill de 150. Bueno, ¿y qué está pasando acá? Habían unos de los que vivían ahí que veían ese número en la televisión y decían, llame acá
Si tiene problemas financieros, si ha perdido su trabajo, se ha peleado con la novia, no vaya a tomar veneno, no se vaya a suicidar, llame a este número. Y ahí tenía, ¿verdad? Le daba un montón de mentiras y ya colgaba y quedaba contento, tranquilo, que ya se le iba a solucionar las cosas. Peor le pasaba porque el bill de teléfono le salía cerca, le salía grande. En Manhattan, allá parecía, como ya hace mucho tiempo que no voy para allá al downtown de Nueva York, está la gente leyendo la mano. Y está aquella persona que se peleó con la esposa o lo dejó la novia y venga acá y le vamos a hacer que venga y amén, esto está interesante. Venga y se arrodilla aquí, le pide perdón y ahí va por $5 y ya le dice que en tanta fecha va a llegar y ya $5. Llega el otro que ha perdido trabajo y le pone la mano ahí que se la lea también y le dice que en tanto tiempo va a encontrar un trabajo, estafando a la gente. Y llega el otro y le dice leí esta historia y una vez que llegó uno a que le leyera la mano y le dice a la señora que estaba leyendo manos que estaba pasando una crisis financiera pero terrible, que le diera qué pasaba en el futuro para él. Estaba desesperado y ya mucho tiempo en esta pobreza, en esta situación, y le pone la mano y le dice, yo veo, le dice, una gran cantidad de dinero en tu mano. Y ya contento, ¿va? Veo una gran cantidad de dinero en tu mano. Entonces le digo, hombre, qué bueno, dijo él, ¿verdad? Sí, le dice, está bueno, le dice. Ok, pues muchas gracias, le dice. No, le dice, son $5. Ay, agarre allí de la mano, le dice, porque yo, le dice, no ando, pero ni un peso en la bolsa. Amén. Agarre de allí de la mano de ese que está viendo. Gloria a Dios. Así le gustaría a la persona que fueran las cosas, que nos dijeran lo que va a acontecer en el futuro. Gloria a Dios. Pero Dios no nos da todos esos detalles. Lo único que sí nos ha dicho que va a acontecer en el futuro es que en un abrir y en un cerrar de ojos la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán y estaremos en bodas en el aire. ¿Cuándo será? No lo sabemos. De aquí a allá van a llegar tormentas, pero acordémonos que va a ser una tormenta perfecta, diseñada para usted y para mí en esta vida. Gloria al Señor. Él quiere que nosotros confiemos en Él, que leamos esta palabra y que no nos vayamos a dejar engañar de las personas que nos quieren predecir el futuro. O hay personas que les gusta ir donde el profeta, ya estoy siguiendo más allá, a que le diga, a que le dé una palabra. Gloria al Señor. Ya tenemos la palabra, tenemos, dice Pedro, la palabra profética, la cual hacemos bien en estar atentos a ellos, porque alumbra como una antorcha. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Por eso es que hay gente que vive con tanta incertidumbre. Posiblemente van a llegar tormentas que nos van a sorprender a nosotros. Y como le decía anteriormente, qué bonito sería saber cuándo nos van a tirar ese baldazo de agua helada que a veces cae, ¿verdad? De sorpresa. Gloria al Señor. Y en este momento, aquí mismo donde estamos nosotros, puede haber una persona que quizás está pasando por una tormenta ahora en este momento. Gloria a Dios. Y Pedro dice Santiago dice, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Gloria a Dios, porque la prueba producirá paciencia. Amén. Hay gente que necesita mucho de eso. Ay, yo le estaba orando, dijo alguien al Señor por paciencia y me dio esta esposa. Dice, gloria a Dios. Amén. La esposa le ayudó a crecer en paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro dice también que nosotros recibamos con gozo esas pruebas, porque hay otros que están pasando cosas todavía peores. Y aquí posiblemente hay una persona pasando por una tormenta, o puede ser que está una persona acá que acaba de salir de una tormenta. Gloria a Dios. Y está allí, aquí dice ya en
en el versículo 41 que se maravillaron, gloria al Señor, tuvieron gran temor. Posiblemente Dios lo ha hecho pasar por esa tormenta para que le dé gloria al Señor y darse cuenta que no lo dejó ahogarse, sino que lo sacó de ese lugar y ahora le podemos dar gloria al Señor. Puede estar pasando una tormenta, acaba de salir de una tormenta y dijo un hermano una vez: y tengo una mala noticia, porque puede ser que está a punto de entrar en una tormenta también. Gloria al Señor. No lo sabemos, pero lo importante es saber que, como dice un texto, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que estamos en el Señor. Sabemos que allí va el Señor caminando con nosotros, aunque en ese momento estaba dormido. Gloria al Señor, porque estaba cansado, pero lo bueno es que iba adentro de la barca con los discípulos. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Es posiblemente que está a punto de entrar en una tormenta. Invitaron era un funeral y tenían dos invitados para predicar y yo era uno de ellos. Y bueno, yo no sé cómo era que iban a hacer el culto, pero en caso que habían dos predicadores para el mismo culto, era 1 hora. Entonces dije, espero que me deje allí, que sean unos 5 minutos para predicar. Entonces, bueno, y él se paró, dijo acá, bueno, dice, la palabra mía va a ser corta, dice, si ya recibió al Señor, gloria a Dios, dice. Y si no ha recibido al Señor, yo le tengo malas noticias. Dice, va derechito al infierno. Pero gloria a Dios, dice que tenemos la palabra acá y que da una oportunidad. Bien, como decimos nosotros, cortante. Dijo, tengo una mala noticia. Y dijo, tengo una buena noticia. No tiene que ir al infierno. Puede recibir a Cristo en esta tarde. Y entonces escapa de ir a ese lugar. Y yo, bueno, dije yo, y rapidito, como en 10 minutos predicó. Gloria a Dios. Entonces, tengo una mala noticia. Puede ser que está a punto de entrar en una tormenta. Pero hay una buena noticia, que podemos tener también paz en medio de la tormenta. Por fuerte que sea la tormenta, podemos tener paz. Gloria a Dios. Y es algo que está prometido para nosotros. Nadie puede decir, yo no quiero pasar por esa tormenta. No las escogemos nosotros, simplemente llegan a la vida de la persona. Y podemos escoger nosotros ponernos, sentarnos a llorar, o dejar de caminar, o volar con la tormenta como hace el águila. Ahí se va, el mismo viento de la tormenta se lo lleva. Gloria a Dios. Y solo hace las alas allá arriba. Gloria al Señor. Y tú, dice el Salmo, es el que me haces andar en las alturas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos nosotros sentarnos a llorar, ponernos a quejarnos como la esposa de Job. La esposa de Job le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué cosa más peor le puede pasar a una persona? En un mismo día, como dicen, 10 cadáveres adentro, los 10 hijos, todo lo que tenía se perdió también. Y por último, la esposa se rebela contra él también. O sea, ¿cuánto más? Gloria a Dios, ¿cuánto más puede aguantar una persona? Pero él dijo, Dios dio y él quitó, sea bendito el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor. Nos puede querer quitar la paz en un momentito, pero sea bendito el nombre del Señor. Dice en Job capítulo 14 que el hombre nacido de mujer es corto de días, y también dice que es hastiado de sinsabores. Van a venir días amargos a la vida de la persona. Por eso es que le digo yo que puede ser que tal vez estemos por pasar una tormenta, pero nos debemos gozar, porque esas situaciones son parte de la vida, pero nos hacen aprender a crecer. Que ya no confiemos nosotros en el trabajo, que ya no confiemos en la debit card, que no confiemos en el presidente, que no confiemos en la persona que nos da trabajo, que no confiemos en la esposa o el esposo. De un momento a otro las cosas pueden cambiar. Amén. Dios quiere que nosotros pongamos la confianza totalmente en el Señor. Aún Jeremías dice que es maldito el hombre que pone carne por su brazo, que se apoya en el brazo de la persona. Dijo un señor una vez, tengo un problema grande aquí en la casa.
y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me acordé yo esta mañana, cuando no me dieron la taza de café ya hecha, sino que yo hice el café. Y tengo un problema grande, me dice. ¿Y qué fue? No, que mi esposa, dice, tuvo una emergencia y salió para El Salvador por 2 semanas. Y aquí, me dice, no hay quien cocine. No, hombre, eso no es un problema. Gloria al Señor. Problema fuera que no pueda haber. Amén. Eso sí es un problema grande. Pero esto no, hombre, esto está fácil. Acá se soluciona rápido. Y les digo yo que es nada más pusiera un poquito de aceite, un poquito de sal y echar el arroz y tuviera una cacerola lista ahí por si acaso no le cabía cuando se que tuviera otra olla ahí al lado por si acaso ya la hora. Así le pasó a alguien una vez. Entonces llegan esas cosas a la vida, gloria al Señor, es parte de la vida. Por eso Dios no quiere que nosotros pongamos la confianza en la persona, pongamos la confianza en el Señor. Dice la Biblia que nosotros confiemos en el Señor. Allí en Jeremías dice que es bendito el hombre que confía en el Señor y que su confianza está en el Señor. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que allí echa sus raíces y no verá, dice, cuando venga el calor. Amén, hermano, gloria al Señor. Y no veremos en el año de la sequía, dice, que sus hojas estarán verdes. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la persona que confía en el Señor. Pero para ir avanzando, porque este tema es muy bonito, porque lo podemos ver de diferentes puntos de vista. Podemos nosotros a ponernos a llorar, o podemos aprender a caminar bajo la tormenta. Gloria a Dios. A veces las cosas están difíciles, pero aprendamos a depender del Señor. Número 1, hermano, por favor, cuando tenga tiempo, tenemos que aprender nosotros que las tormentas van a llegar. O sea, en otras palabras, están garantizadas, están prometidas, están seguras que van a llegar a nuestra vida. Gloria a Dios. Dice ahí, pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. En otras palabras, lo cubría. Y ya no hallaban más que hacer ellos en aquella condición. Luego, para explicar bien esto, y voy a tratar de hacerlo despacio. En San Mateo 7:24, ¿ha leído usted la parábola o cuando dio el Señor el sermón del monte? Ya cuando iba a terminar, Él dice, ¿a quién compararé esta generación? Lo compararé a aquella persona, dice, que hizo su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, vinieron tempestades, sopló con gran ímpetu, con gran fuerza, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Luego dice, el otro construyó sobre la arena y vino el viento, la tempestad, o sea, las mismas cosas azotaron la otra casa. La diferencia es el tipo de construcción que había. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Pero podemos ver que las tormentas llegaron a los dos, tanto al que había construido sobre la roca como al que había construido sobre la arena. El problema es que el que había construido sobre la arena no resistió la tormenta, pero el que había construido sobre la roca, cuando vino ese viento, la casa se mantuvo firme porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Las tormentas van a llegar y como decimos nosotros, si yo soy hijo de Dios, hay gente que dice, yo trabajo para el Señor, he dado mi vida, se ha consumido trabajando en el Evangelio, yo trabajo, ofrendo, yo diezmo, hago todo, pero a veces las cosas simplemente pasan. Amén. ¿No les ha pasado a ustedes así? Yo me acuerdo y les voy a contar esta historia que en el 2004, 2005, eran los años de transición que nosotros habíamos llegado aquí al área de Charlotte en el año 2004, llegamos acá y luego mi esposa había recibido transfer de trabajo y vino con trabajo aquí a Charlotte, entonces y todo se veía bonito y luego empecé a trabajar yo también, pero luego no le pudieron a ella dar las horas que ella quería trabajar para que le diera tiempo de ir al culto el domingo y trabajábamos ya en la obra, haciendo algunas cosas en la iglesia. Entonces nos pusimos a pensar, este trabajo que ella tenía, en vez de ser de bendición, estaba siendo de atraso. Le estaba afectando su vida espiritual. Entonces
bajo oración y dirección de Dios, no le voy a decir deje su trabajo, sino que le pida al Señor dirección, cuál es qué ruta vamos a agarrar de aquí en adelante. Entonces, la palabra que el Señor nos dio era que ella dejara de trabajar y que Jehová suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Entonces, deja ella su trabajo y me aumentaron a mí el sueldo donde yo trabajaba. Entonces, vemos cómo Dios obra tan especial. Oh, todo está bien. Entonces, no hubo ninguna tormenta, iba todo bien. Pero lo serio es que pasaron los meses y no había trabajo, y luego pasó un año y nada. Hasta ya casi a los 2 años, entonces aparece un trabajo como nosotros lo estábamos pidiendo. Y llegó la situación y se dio todo tan bonito. Dios lo había puesto. Tal vez un día le cuento con detalles lo que pasó. Lo quiero decirle que ya de repente estaba trabajando y todo estaba bien. Gloria a Dios. Pero como 3 meses después venden la compañía donde ella trabajaba. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Si el Señor me dio este trabajo y habíamos orado tanto, eso mismo hubieran dicho los discípulos. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando acá? Vamos obedeciendo lo que el Señor dijo. Él dijo, vayan al otro lado. Entonces, como cuando le dijo Dios a Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y se da vuelta a Gedeón enojado y dice, Jehová está conmigo. ¿Por qué nos ha venido todo este gran mal? Amén, dando complaint, él dando, enojado. ¿Por qué entonces nos ha venido este mal si el Señor está con nosotros? Entonces van a llegar las situaciones a la vida, pero había un chance todavía. Y dijo a la compañía que había comprado donde mi esposa trabajaba, que iban a agarrar posiblemente el 40% de los empleados se iban a quedar trabajando. Entonces había un chance todavía, que sabemos si ella está en ese 40%. Bueno, sucedió lo que iba a suceder. Llegué a la casa y me dice, bueno, no estaba con el 40%, estaba con el 60%, así que no tengo trabajo. Y le digo yo, bueno, Dios dio y Él quitó, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Y la vida continúa. Podemos, como les dije al inicio, nos podemos ponernos a llorar o a quejarnos del Señor o darle gloria al Señor. Entonces, como a los 3 días, la llamada por teléfono y dijeron, bueno, disculpa, pues ya habíamos dicho pues que no había trabajo, pero hemos estado aquí moviendo cosas y arreglando cómo va a ser lo del personal y todo eso, y realmente sí te necesitamos. Si no has encontrado trabajo, te podrías venir con nosotros. Y le dijo ella, bueno, creo que sí, está bien, entonces vení para que hablemos. Y la gente que se fue transferida para la otra compañía, la transfirieron ganando lo mismo. Y a ella prácticamente le ofrecieron el empleo y ya le ofrecieron ganando como $2 más por hora. Entonces, eso era lo que quería hacer el Señor. Entonces, Él se quería glorificar en aquella tormenta, pero me imagino que quizás el Señor quería ver cuál iba a ser nuestra reacción. Sabe que cuando la persona está bajo presión es cuando ve realmente lo que hay dentro de ella. A veces el Señor nos pone bajo esa presión. Parece que me dijo hermano José que una persona le dijo, no, Dios quiere ver cómo es que vas a reaccionar cuando se le desapareció el carro. Entonces, allí es donde se ve realmente. Vea, cuando yo llegué al evangelio como 2 meses después, me metí en un accidente y la señora se tiró un stop sign, un alto, se lo pasó y me pegó, y tras que me pega se baja enojada y me insultó como nunca antes en el mundo me habían insultado. Me dijo un gran montón de cosas. Entonces, y digo yo, ¿y por qué pasan estas cosas? Para ver cómo iba a reaccionar. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aunque las cosas a veces vayan mal, acordémonos, gloria al Señor, que posiblemente vamos en esa tormenta que está perfecta, diseñada para nosotros. Así que son perfectas, gloria al Señor. Sentimos a veces que el mundo se nos viene encima. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no se turbe vuestros corazones, creed en mí, creed en Dios.
Gloria al Señor. Esa es la cura para el corazón turbado. Gloria al Señor. Vamos a tener aflicciones. Se quejaron por los pobres. Él dijo, los pobres siempre van a estar. Hay gente hablando de que si está en pobreza porque está bajo maldición. Y todas esas cosas que la gente habla hoy en día. Los pobres siempre los van a tener, dijo el Señor. No quiere decir que es porque están bajo maldición, aunque en algunos casos se dan porque la persona ha sido desobediente o por las malas decisiones que a veces se toman en la vida, que se hacen en la vida. Entonces, pero de alguna manera lo que quiero dar a entender con este primer punto, que esté seguro que las tormentas van a llegar a su vida. Y yo le decía a un sobrino mío el otro día, porque hay una alabanza en inglés que se titula I'll praise you in the storm, te voy a adorar en la tormenta. Entonces, en medio de una tormenta tan fuerte en la vida, yo escuché esa alabanza. Entonces, y dice la alabanza, pues en medio de la tormenta, lo que voy a hacer es adorar al Señor y darle gloria a Dios. Amén. Porque Dios posiblemente está fabricando algo tan bonito en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad. Vea, hay tormentas que son provocadas por el diablo, porque eso es lo que el diablo vino para matar y robar y destruir, para quitarle la felicidad a la persona, provocadas por el diablo. Entonces, pero de alguna forma Dios se lo permite. Posiblemente este haya sido el caso acá. No lo podemos nosotros afirmar de esa manera, porque Dios es el que gobierna la naturaleza. Pero cuando le llevó la enfermedad a Job, le dijo el diablo, le dijo, ¿has considerado a tu siervo Job, que no hay uno igual, recto, justo y delante del Señor? Entonces, varón perfecto, o sea, no había ninguna tacha en él. Entonces le dice Dios, ¿verdad? Te lo voy a prestar tantito para que conozca su integridad. Entonces el diablo lo comenzó a atacar. Entonces posiblemente haya sido una de esas situaciones acá. A fin y al cabo, el diablo siempre se quería deshacer del Señor Jesucristo. Aún cuando ya había nacido, mandó Herodes a matar a todos los bebés recién nacidos de 2 años para abajo, porque sabían que el Mesías, el rey de los judíos, había nacido. Entonces el diablo siempre se quería deshacer de ellos. Pero hay tormentas que posiblemente han sido preparadas o provocadas por el diablo para quitarle la felicidad a la persona, para ver si la persona reniega. Hay tormentas, y esto no sé cómo les vaya a sonar, pero hay tormentas que han sido provocadas por nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos dicen amén? Hay tormentas que son provocadas por nosotros mismos, por las mismas decisiones. Si no me cree a mí, créale a Jonás. Amén. Jonás se levantó una gran tormenta. Dios le dijo que fuera a predicar, pero él se compró un ticket y para otro lado. Amén. Gloria a Dios. Había recibido el llamado. Hay algo tan especial que yo quiero que hagas. Ve a predicar mi palabra. Gloria al Señor. Pero él dijo, no puedo ir. Mejor voy a agarrar para otra parte. Le levanta un pez que se lo traga y lo lleva siempre. Mire cómo son las cosas. Dios lo quería llevar un viaje, un ride, pero bien bonito al destino. Pero él, como fue desobediente, entonces le dijo, pues entonces siempre vas a llegar donde yo quiero, pero vas a pasar una experiencia especial en tu vida. Gloria a Dios. Tormenta provocada por la persona, como cuando estábamos creciendo nosotros allá en el campo y alborotábamos los panales para que se levantaran las abejas, y el gusto de salir corriendo después, cuando ahora sentí una de las picadas en la espalda que le iban llegando, provocada por uno mismo. O sea, la persona, hay problemas, lo explicamos una vez, la fuente de los problemas. Hay problemas que no tenía que ser problema, pero nosotros lo hicimos problema. Amén. Hay problemas que no tenía que ser problema, pero está siendo problema porque nosotros somos el problema. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar, pero lo bueno es saber que para Dios no hay problema. Gloria a Dios. Entonces, hay tormentas provocadas por el diablo, provocadas por nosotros mismos,
y también yo creo que si hasta la mitad voy a llegar. Gloria a Dios. Pero es importante ver todas estas cosas. Hay tormentas que son perfectas, preparadas por Dios, como la que se levantó en alta mar cuando iba el apóstol San Pablo. Se levantó aquella gran tormenta, aquel huracán, aquel viento, gloria a Dios. Pero en medio de esa tormenta, cuando dijeron, vamos a tirar todo lo que tenemos aquí adentro, entonces se le aparece un ángel al apóstol San Pablo y le dice, no temas, Pablo, gloria al Señor. Predica la palabra porque yo tengo mucho pueblo aquí en este lugar. Y le dijo, en esa oportunidad le dice Dios a Pablo que ninguno iba a perecer, que no se tiraran de aquel lugar. Y les dijo, quédense aquí, no se tire nadie porque he escuchado una voz, gloria a Dios, que ninguno va a perecer, que se mantuvieran ahí. Entonces son las tormentas que son provocadas o que son mandadas por Dios. Amén, gloria al Señor. Cuando los discípulos quedaron en Jerusalén después de que Cristo había ascendido, se quedaron allí en Jerusalén y habían recibido una comisión de llevar este evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron ahí orando, se quedaron platicando, se quedaron ahí, como dicen, esperando. Hay gente que está esperando en el Señor y lleva mucho tiempo esperando en Dios. Y dice, ¿cuándo será que va a hacer algo para el Señor? No, estoy esperando en el Señor, esperando en el Señor. Amén. Y lleva años esperando en el Señor. Y estaban los discípulos en aquella condición, esperando en el Señor, a ver cuándo es que el Señor les iba a hablar. Entonces viene el Señor y se consiguió un hombre llamado Saulo de Tarso. Y le dice, Saulo, vení porque... Y como Saulo no se había convertido al Señor, te necesito, le dice, conseguiste unas cadenitas por allí y vas a ir, le dice, a darme unos cuantos azotazos a los discípulos que están allá para que salgan a evangelizar. Gloria a Dios. Y comienza la persecución ahí en Jerusalén y sale Felipe para el lado de Samaria. Allá se encontró el eunuco y comienza a predicar. Gloria a Dios. Si no aparece Saulo, allá estuvieran todavía en Jerusalén. Gloria a Dios. A veces se levantan esas tormentas en la vida para sacarnos del sillón, para sacarnos de la comodidad. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se gozan todavía en esta tarde? Mire, en las tormentas, cuando estamos en estas condiciones, no necesita el despertador para levantarse a las 4 de la mañana a orar. Amén. Automático, gloria a Dios. Se levanta temprano, lee la Biblia, no se pierde un culto. Ahí está, porque está pasando por una tormenta. Se busca al Señor, se busca a Dios. Si hay una persona que posiblemente no ora o no medita en el Señor, Dios permite que tome un avión para que vaya a otro estado. Allá en el aire, yo he visto gente orando y en el avión, de verdad, clamando, de verdad, en eso, cuando van en esas alturas, y mayormente cuando empieza, como que es que va por una calle empedrada y va en el aire, pero se mueve como que fuera rodando por un montón de piedras. Allí la gente, mire, allí la gente saca la Biblia, saca Nuevos Testamentos, allí la persona ora, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo fui un día que fui y me fui con Jessica, solo íbamos los dos para Nueva York a ver a mi mamá. Entonces, y Jessica le da un poquito de miedo de viajar en avión. Y salimos de aquí de Charlotte. Entonces, y siempre estamos platicando, pero cuando ya dijo vamos a salir, ella se quedó bien silencio, como que era otra persona. Ya no platicaba, se quedó bien serio. Entonces se levantó el avión y salió. Bueno, me imagino que quizás íbamos como a medio camino, ya 45 minutos, cuando vi que Jessica movió el pie. Entonces, bueno, y pasó, hasta entonces se movió. Cuando llegamos allá, me cuenta que iba ella tan suavecito, tan como decimos nosotros, quieta. No se movía para ningún lado, los dos pies. Cuando dice que de repente sintió que algo se movía debajo de su pie. Entonces... Y dijo ella, ¿qué será? Y nada más levantó el pie despacito
y era el pie del que iba sentado al lado. Lo había llevado prensado ya como por 1 hora. Amén. Y el hombre no decía nada. Entonces, hasta ese momento, entonces, vea la quietud, cómo la persona se pone cuando realmente hay una gran tensión, y para eso son importantes las tormentas. Todo el rato no había echado de ver que iba prensando a otra persona, porque iba quizás diciéndole al Señor: oh Padre eterno, que lleguemos con bien al lugar. La gente se vuelve bien cristiana en el aire. Amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Gloria al Señor. Número 2, hermanos, creo que vamos a llegar a las 5 de la tarde acá. Hay que saber que Jesús va en la barca con nosotros, aunque parezca que se haya dormido. Ellos dicen, iba dormido. Posiblemente él iba dormido como humano, iba dormido porque se cansa. Él había estado ministrando tanto. Si lee los capítulos anteriores, él había estado todo el tiempo, porque tantas cosas que hizo en 3 años, que nosotros llevamos algunos 15 años, 20 años en el Evangelio, y no hemos hecho quizás lo que hizo el Señor en un mes. Entonces, porque él no descansaba todo el tiempo haciendo algo, sanando enfermos, levantando paralíticos, dándole la vista a los ciegos, alimentando a aquella gente que andaba solo por ver qué se les daba de comida, y todas estas cosas que andaba haciendo el Señor. Entonces él estaba cansado, él iba dormido. Pero lo importante es saber que la Biblia dice que no se duerme el que no guarda. Amén. Aunque él iba supuestamente dormido, pero él sabía lo que estaba pasando y lo veía. Quizás aquella discusión que llevaban, quizás me imagino diciéndole: Pedro, Andrés, háblale. No, háblale tú, Juan, ¿verdad? No, pero va dormido, va cansado, pero el agua se está poniendo cada vez más fuerte. Quizás aquella gran discusión, cuando el Señor se levantó y le dijo: shh, ya, cállate, tormenta, ya estuvo. Se paró todo para que ellos entendieran. Gloria al Señor. Entonces, aunque vaya dormido, tengamos nosotros la confianza que allí va el Señor con nosotros. Cuenta una historia, y le voy a poner estos ejemplos para que nosotros confiemos en el Señor. Cuenta una historia de la gente que se crece en las tribus en Brasil, allá en el monte, donde hablan otros idiomas, donde andan con flechas y plumas así en el cuerpo de esos indígenas. Y ya cuando los muchachos llegan a la edad de que ellos se creen que ya son dependientes de sí mismos, que ya pueden hacer todo ellos, entonces les dice, para darnos cuenta que ya te puedes defender, así como cuando los jóvenes acá dicen: no, me voy a mudar de la casa, me voy a ir de la casa, y ya tengo un trabajo y me voy a ir de la casa. Pero cuando se van de la casa, los serios que allá afuera de la casa se dan cuenta que tienen que cocinar, que tienen que comprar una escoba, amén, cosas que no compraban en la casa, tienen que comprar trastes, amén, y cosas jabón para bañar, o sea, detalles pequeños que pensaron que nunca se imaginaron que iban a salir. Entonces, en esas tribus así pasa con los jóvenes. Les dice, si ya crees que ya estás listo, tenés que pasar esta prueba, y es la que les hacen en esos lugares. Y lo llevan al monte, a la selva, y le dice: te vas a quedar aquí tú solito toda la noche, y solo tiene una flecha. Entonces, y le hacen un círculo que no se puede salir de aquel lugar. En otras palabras, no te puedes ir detrás de nosotros y pretender que te has quedado aquí toda la noche, sino que le hacen un círculo y no te puedes salir de este círculo, y amaneces aquí mañana con vida, es que estás preparado para defenderte tú solo. Bueno, la historia es grande. El caso que se queda el muchacho ahí, y ya usted sabe, como a las 7, a las 8 de la noche en el monte comienzan a latir los coyotes y a salir mapachines y todo eso. Y uno en que la persona es de armado, pero da miedo, porque en la noche salen criaturas que uno nunca las ha visto, y comienzan a salir esos animales que orinan, que están, los zorrillos y todo eso que empieza a salir. Entonces el muchacho, dice la historia, que temblaba del miedo, y finalmente como a las 2 de la mañana se durmió un ratito, y luego se despertó. Cuando ya casi aclaraba, ve venir, dice, un animal que él nunca había visto. Quizás era como un tigre, un león, a saber qué sería. Y él, como decimos nosotros, se quedó frisado, no hallaba qué hacer, aunque tenía la lanza. Pero cuando él lo vio venir más cerca, cuando acuerda de repente que él quiso agarrar la lanza, ve que le pega una lanza al animal que venía encima, y se da cuenta
que afuera del círculo, allí había dormido su papá detrás de un árbol, por si acaso un animal atacaba a aquel muchacho. Era simplemente una prueba para ver cómo iba a reaccionar. Amén, hermanos. En nuestra vida es igual también. Dios a veces nos hace pasar por esas circunstancias para ver cómo vamos a reaccionar. Fuera de ese círculo, ahí está aquel que no dará tu pie al resbaladero, aquel que no se duerme, allí estará detrás, viendo a qué hora va a venir el enemigo para salir a nuestra defensa. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Ese es el que nos defiende a nosotros. Saber que Jesús va en la barca, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Gloria al Señor. En tercer lugar, debemos reconocer o debemos saber, creo que nos fuimos uno más adelante, deme el número 3, parece que Jesús nos dice, no temas, amén. La calma va a llegar, gloria a Dios. El Señor nos dice, no temas. Los que han estudiado mucho la Biblia se dan cuenta de que la palabra no temas, o algo relacionado con el temor, que nos dice el Señor, no tengamos miedo, aparece 365 veces en la Biblia. Amén. Y eso nos debe dar a entender a nosotros que tenemos un no temas para cada día del año. Amén. En la mañana acuérdese que la palabra de Dios dice, no temas. Gloria a Dios. No temas porque yo te redimí. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te voy a sacar adelante. Gloria a Dios. Aunque la tormenta sea fuerte. Y ya voy a ir terminando. Pero quiero hacer referencia a más adelante en San Marcos, siempre en el mismo libro. Ya usted conoce la historia de que Jesús se le apareció a los discípulos en otra tormenta. Y entonces echaron de ver que era el Señor. Y Pedro comenzó a caminar, lo que hablábamos al inicio. Luego, cuando vemos eso, les hablaba acerca de los que se quedaron dentro de la barca y Pedro que comenzó a caminar. Pero algo que yo podía visualizar cuando leí este pasaje, que viene el Señor, el propósito de caminar sobre las aguas. ¿Por qué realmente Él caminó sobre las aguas? Pueden haber muchos, pero he llegado a una conclusión. Demostrar, claro, su poder sobre la naturaleza, y Él puede caminar sobre las aguas. Pero sobre todo, en ese momento, el temor de los discípulos era el agua. Amén. Ese mar, eso no lo describí como es ese mar, pero allí es una colina alta. Ahí está el monte Hermón a un lado, donde también cae hielo, y viene aquí el aire caliente del lado de Egipto, y luego los meteorólogos dicen el aire helado que viene acá, y luego se hace como un remolino en ese lugar. No es tan grande, no es tan ancho, es algo hondo, pero se pueden levantar unas tormentas bastante fuertes, y que normalmente se levantan en el día y no en la noche, y por eso era algo inusual para los discípulos. Como los discípulos allí vivían ellos pescando en ese mar, o sea, ellos sabían que era algo inusual lo que se había levantado en ese momento. Entonces el temor de ellos no era el viento, no era la noche, la oscuridad, conocían bien eso. El temor era el agua, cómo se había hecho aquellas grandes olas. Entonces esto nos va a servir mucho a nosotros hoy en día, que nosotros veamos el Señor Jesucristo camina sobre el agua, porque era específicamente lo que tenía atemorizado a los discípulos. Quiere que nosotros entendamos, que ellos entendieran lo que los tenía atemorizados. El agua los tenía atemorizados. Entonces el Señor se para sobre el agua, y eso a mí me da a entender aquello que más me atemoriza a mí, aquello que más me da miedo. El Señor me dice, yo lo tengo debajo de mis pies. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Gloria al Señor. Él está parado sobre aquello que a nosotros más nos trae miedo, más nos da temor. Él les dice, yo me paro sobre el agua. Gloria al Señor. No tengan miedo de estar en esta gran tormenta. Gloria al Señor. Pero si nosotros vemos otra parte tan importante, que también cuando Él les dice, hombre de poca fe, se presenta el Señor, y luego ellos dicen,
ven al Señor caminando sobre el agua. Y usted sabe que hay veces que cuando nosotros emprendemos una tarea o un viaje, cuando todo lo que podía salir mal, sale mal. Hay a veces que lo que podía salir mal, todo salió mal en el camino. Amén. Llevaba una urgencia una vez en un viaje que íbamos con mi esposa y agarramos un carro rentado y ese carro se le iba saliendo el aire de una goma o de una llanta. Cada 2 horas teníamos que parar a echarle aire y agarramos, es decir, un carro nuevo para no ir a tener problemas en el camino de llevarnos el carrito viejo de nosotros. Entonces, pero imagínense cómo son las cosas y me pongo a pensar, lo que podía salir mal, salió mal. Y yo le estaba contando la historia a un familiar mío y me dice, ¿a usted pasó algo parecido a lo que me pasó a mí? Y le digo yo que, mire, me voy a ver a mi papá que estaba enfermo y me voy y se me le iba perdiendo el aire a una llanta también y cada hora tenía que salirme. De último me quedé sin monedas. Allá la última parada que iba a hacer, que me iba a hacer llegar al destino, le echo las últimas dos monedas que llevaba y la máquina no funciona, me dice. Entonces, y me paro yo al lado y iba otro primo de él en el carro con él. Y dice que se vaca porque estaba el muchacho dándole patadas a la máquina porque no funcionaba. Ya iba frustrado por lo que estaba pasando. Y le dice, está trabajando, pero no echa aire. Y ya con una vez más que le echemos, llegamos allá. Y le dice el otro primo de él, pero es que no te has fijado que tú le echaste las monedas al vacuum que está aquí al lado. Ese es el ruido que estás oyendo. Amén. Gloria al Señor. Entonces nos ponemos a pensar que a veces lo que podía salir mal, salió mal. Los discípulos están en aquella gran condición, aquella gran tormenta. Encima de eso ven un fantasma también. Aparte de que está oscuro, aparte de que la tormenta, aparte de que esté helado, también se les aparece un fantasma. Gloria a Dios. La poca fe, cuando estábamos pequeños nos mandaban a hacer diligencias así en la noche a un arbolito así pequeño, le ponemos ojos, sombrero, machete, todo en la oscuridad, se ven cosas, amén, gloria al Señor. El mismo Señor Jesucristo era el que venía caminando sobre las aguas. No lo podían reconocer por el gran miedo que ellos tenían en ese momento. Gloria al Señor. No tengamos temor, dice el Señor, no teman. Soy yo, aquí voy con ustedes. Aunque la tormenta sea fuerte, la calma va a llegar. Dice el profeta Isaías que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Gloria a Dios. Eso es lo que nos consuela a nosotros, porque tenemos el Señor que nos defiende. La calma llegará, hermano, amigo que esté escuchando, la calma va a llegar. Tengamos fe, tengamos confianza en el Señor. Hasta aquí voy a llegar, hermanos. Si pudieran, nos ponemos en pie y vamos a orar, porque puede ser que acaba de salir de una tormenta. Dios quiere que le dé la gloria al Señor. Amén. Que le dé gloria a Dios y cuente de dónde el Señor lo ha sacado, las cosas que Dios ha hecho, que glorifiquen al Señor. Gloria a Dios. Puede ser que está pasando por debajo de una tormenta y a veces llegan para quedarse varios días. Una señora estuvo en estado de coma o en estado de vegetal en la Florida hace como 3 años. Yo conté la historia acá, porque mientras había vida, había esperanza, y el esposo quería que le desconectaran ya las máquinas. Ya había pasado 1 año y no había ninguna mejora, pero el papá de la señora quería que siguiera en aquella condición. Pasó otro año y el esposo le dijo otra vez a los padres que sería bueno. Ya él no quería ver a su esposa en aquel sufrimiento. 2 años ya con máquinas, y los padres rehusaban, se aferraban, amén, a que mientras hay vida hay esperanza. Gloria a Dios. Mientras hay vida hay esperanza todavía. A los 10 años aquella señora se levantó de aquella cama, pero habían personas que se habían aferrado a que Dios estaba en control de la situación. Puede ser grande, puede ser un hijo, puede ser un padre,
pueda ser la esposa, pueda ser el esposo, pueda ser el trabajo, pueda ser las finanzas en la casa, gloria al Señor, pueda ser enfermedad. Acordémonos que el Señor va bajo el control de cualquier situación que se presente en nuestra vida. ¿Cuántos se gozan todavía? Amén. Ahí puede levantar la mano y decir: con la ayuda del Señor vamos a llegar al otro lado. Gloria a Dios. Llegaron al otro lado, no se hundieron en el camino, se levantó la marea, se levantó fuerte, pero pasaron, llegaron al destino. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra que ha sido predicada, Señor. Oh, mi Dios, gracias por esa persona, Padre eterno, que posiblemente no entiende que está a punto de entrar en una tormenta. Oh, mi Dios. Y se ha acomodado, Padre bueno. Yo le ruego, Padre eterno, que lo despierte, Señor, para que pueda buscar al Señor y pueda construir esa casa, oh mi Dios, sobre la roca. Padre bueno, le damos gracias, Señor, por las tormentas que han llegado a mi vida y son las que me hacen ahora, oh mi Dios, contar que Dios es fiel, que Él es verdadero. Gloria a Dios. Podemos tener paz dentro de nosotros, aún en medio de la tormenta, aún bajo el dolor, aún bajo las circunstancias. Aquella persona que ha perdido un familiar, aquella persona que se ha ido su hijo, su hija de la casa. Oh mi Dios, cuando creemos que no podemos seguir, podemos tener paz, la paz que el Señor Jesucristo dio. Por eso Él la dio dentro de nosotros, para que no importa las circunstancias que estén a nuestro alrededor, podamos entender. Gracias le damos, Señor, por su palabra en esta tarde, por aquella persona, oh mi Dios, que aún no ha recibido a Cristo en su corazón y que no siente paz dentro de sí, no siente esa paz, la paz que solo el Señor da. Yo le ruego en esta hora, Señor, por esa persona, Padre bueno, que pueda entender que tenemos paz en el Señor, que aunque se levante la marea, Dios está con nosotros. Gracias, Señor, en esta hora, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, poderoso Dios. Te adoramos, Señor, en esta hora. Gloria a Dios. Fe y esperanza. Sí, Padre bueno. Gracias, Señor. El Señor, gloria a Dios, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Gloria a Dios, traiga paz, Padre eterno, a aquella persona, a aquel hermano. Aleluya. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo. Sí, Padre eterno, pero Cristo viene a mí. Amén. Y es el que nos ayuda, Padre bueno, a seguir. Oh, mi Dios, gracias, Padre santo. Oro por esa persona, Padre bueno, que está pasando dolor, que está pasando una circunstancia en esta hora, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor con un aplauso fuerte? Gloria a Dios. Y hay que decirle bienvenido a las tormentas. Estamos en el Señor, estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y el Señor nos enseñará algo para que después podamos, como dice el Salmo, puso mis pies sobre peña. Pacientemente esperé en el Señor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego pone nuestros pies sobre peña. Y ahora podemos cantar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.
anoche me tocó que derramar lágrimas un rato porque cuando yo estaba estudiando esto y dije yo, cuando le dije al Señor, bueno, Jehová Dios dio y Él quitó, cuando la hija de nosotros se había ido de la casa y nosotros trabajando en el ministerio lo más que se podía y evangelizando y haciendo tantas cosas y la hija se va de la casa y no da explicación. Entonces, se ponen a pensar en esas cosas y ahora la vemos sirviendo en el Evangelio, gloria a Dios, y decirle al Señor, pues algo bueno el Señor está preparando aquí, algo bonito, amén, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No es lo mismo decirle a alguien en consejería, escuchamos mucho la palabra y le dice, entiendo lo que está pasando, hermano, y a veces uno nunca ha estado en esos zapatos, uno se imagina lo que está pasando la persona, pero no es lo mismo decirle, yo he pasado por ahí también, amén, consolar a alguien que ha perdido su padre cuando uno nunca, el de uno todavía está con vida, aunque uno dice está preparado, pero no es lo mismo, amén, estar en los zapatos de esa persona cuando uno nunca ha estado, cuando uno nunca ha pasado por ahí. Gloria a Dios, así que dele gloria a Dios, amén, con paciencia, porque el Señor está preparando algo bonito, amén. Si no se quiebra la cáscara del huevo, no sale ese pollito tan bonito. Amén. A veces Dios nos quebranta porque quiere sacar algo bonito de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Hermano Franklin, nos despide en oración, por favor. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Donde usted puede pasar acá arriba. Le vamos a dar un micrófono. Amén. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todas las bendiciones. Gracias, Padre. Como dice tu palabra, Señor, si el grano no muere, no damos frutos, Padre. Te pido que poco a poco nos vamos negando nosotros mismos, Padre, para dar frutos, Señor. Gracias por estas palabras que nos has dado. Te pido por la hermana Griselda, Señor, que tú las cuides y que todo vaya bien allá en New York, Padre, en su viaje, Señor, en su estadía con su familia. Te pido que pueda estar bien, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, que realmente podamos llevar a nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y podamos ponerla en práctica. Bendito sea tu nombre, y todo eso lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.